¿Alguna vez has sentido que el sistema está diseñado para que nunca tengas nada realmente tuyo? Como si todo en la vida estuviera armado para que trabajes, pagues, obedezcas y repitas, pero nunca avances de verdad. Puedes esforzarte, estudiar, seguir todas las reglas, y aún así sentir que estás estancado. Que por más que haces lo correcto, siempre hay algo que te hace volver al punto de partida. Y no es tu culpa. El problema es que nadie te explica que todo esto es parte de un sistema que fue diseñado precisamente así, para que consumas, para que dependas, para que trabajes toda tu vida sin cuestionarte por qué, sin tiempo para pensar. Y mucho menos para construir. Pagamos casas que no son realmente nuestras, usamos autos en leasing que nunca vamos a poseer, escuchamos música que rentamos, vemos películas que desaparecen en cuanto dejamos de pagar una suscripción. Incluso el dinero que creemos tener ni siquiera está en nuestras manos. Lo depositas en el banco y legalmente ya no es tuyo. ¿Y si hablamos de criptomonedas? Muchos las almacenan en exchanges, creyendo que son dueños, pero en realidad, solo tienen una promesa. Todo está montado para que uses cosas, pero no seas dueño de nada. Para que trabajes toda tu vida, sin libertad. Pero aquí es donde todo cambia. Porque lo que no te dicen es que este sistema, por más injusto que parezca, tiene reglas. Y quien las entiende, quien se detiene a observar cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo se multiplica, puede dejar de ser una pieza más del sistema y empezar a usarlo a su favor. Por eso existe este canal. No para llenarte de motivación vacía. No para venderte la ilusión de hacerte rico en una semana. Sino para que entiendas el juego, aprendas cómo se juega, y poco a poco construyas una realidad diferente. Hoy vas a descubrir 9 lecciones que muy pocas personas conocen. Lecciones que no enseñan en la escuela, que probablemente tus padres nunca supieron, y que la mayoría descubre demasiado tarde, cuando ya cometieron errores que les costaron años de trabajo. Lecciones que pueden marcar la diferencia entre sobrevivir económicamente toda tu vida, o crear una base sólida que te permita tener control, paz y libertad. Así que si alguna parte de ti se ha sentido atrapada, si estás cansado de vivir para pagar cuentas, si estás listo para dejar de correr en círculos y empezar a construir desde la inteligencia, desde la estrategia y desde el conocimiento real, quédate. Mira hasta el final. Y si esto resuena contigo, si algo en tu interior te dice que no naciste para estar toda la vida repitiendo lo mismo, entonces te invito a suscribirte. Este canal es para personas como tú. Personas que no se conforman, que hacen preguntas, que quieren vivir mejor y están dispuestas a hacer lo necesario para lograrlo. Porque el juego no es justo, pero si aprendes a jugarlo, puedes cambiarlo todo. Lección 1. El sistema no quiere que seas dueño de nada. Esta es una de esas verdades incómodas que muy poca gente entiende, pero que está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida moderna. Y para darte cuenta, basta con observar lo que creemos poseer. Tomemos el ejemplo más clásico, la casa. La mayoría de las personas cree que al comprar una casa están asegurando su patrimonio, cuando en realidad lo que están haciendo es comprometerse con una deuda que durará entre 20 y 30 años. Una hipoteca. Y durante todo ese tiempo, esa casa no es realmente suya. Legalmente y financieramente, la propiedad pertenece al banco. El dueño real es quien tiene el control del activo, y mientras estés pagando cuotas mes a mes, sin posibilidad de dejar de hacerlo, ese control lo tiene la entidad financiera. El banco te presta el dinero para comprar el activo, pero el activo es de ellos, hasta que lo termines de pagar. Si dejas de cumplir, lo pierdes todo. Lo mismo ocurre con los autos. Hoy en día, cada vez más personas no compran su coche, lo rentan. Leasing, renting, suscripciones de movilidad, todos estos modelos están diseñados para que uses el bien, pero nunca seas dueño. Y en un principio puede parecer práctico, pero en el fondo es una estrategia del sistema para mantenerte atado a pagos constantes por algo que nunca será tuyo. Cuando terminas de pagar, ya necesitas uno nuevo. Nunca acumulas valor. Y no solo pasa con casas o coches. Pasa con lo que consumimos a diario. Antes tenías discos de música, películas en DVD, libros físicos que podían pasar de generación en generación.
Hoy pagas una suscripción. Netflix, Spotify, Amazon Kindle, Apple Music, estás pagando por el derecho a usar algo, no por tenerlo. Si dejas de pagar, desaparece. No tienes nada. Vivimos en un modelo de consumo donde cada vez posees menos y dependes más. Y lo más grave es que eso ya lo hemos normalizado. Hemos aceptado un estilo de vida en el que alquilamos todo, el contenido que vemos, la música que escuchamos, incluso la ropa, la tecnología y los servicios básicos. Pero si creías que al menos tu dinero es tuyo, piénsalo 2 veces. El dinero que tienes en el banco, legalmente, no te pertenece. Cuando haces un depósito, no estás guardando tu dinero, estás prestándoselo al banco. En términos legales, lo que tienes es una deuda que el banco tiene contigo. Y si un día el banco tiene un problema, una crisis de liquidez, una corrida bancaria o una intervención, ese dinero no está garantizado. Solo una parte limitada lo está. Esto lo vimos en 2008. Lo hemos visto en Chipre, en Argentina, en varios países. Los bancos no están obligados a tener el 100% de tu dinero disponible. Operan con un sistema de reserva fraccionaria. Ellos toman tu dinero y lo usan para generar ganancias. Lo prestan, lo mueven, lo invierten. Y tú simplemente confías en que, cuando quieras retirarlo, estará ahí. Y si hablamos de criptomonedas, muchas personas creen que tener cripto significa tener el control de sus finanzas. Pero si esas criptos están almacenadas en un exchange como Binance, Coinbase o cualquier otro, entonces tampoco te pertenecen. Están bajo la custodia del exchange. Tú tienes una cuenta, pero no tienes las llaves privadas. Y si no tienes las llaves, no tienes el control. En el mundo cripto se dice, not your keys, not your coins. Lo vimos con FTX. Miles de personas perdieron sus fondos simplemente porque confiaron en una plataforma centralizada. Pensaron que el activo era suyo, pero no lo era. El exchange tenía una deuda con ellos, no una obligación real de proteger sus activos en todo momento. Entonces, ¿cuál es la lección real detrás de todo esto? Que el sistema está diseñado para que uses cosas, no para que las poseas. Está estructurado para que siempre estés pagando, suscribiéndote, endeudándote, alquilando. Y mientras tanto, tu poder financiero real disminuye. Porque el verdadero poder está en la propiedad. En tener activos tangibles, reales, registrados a tu nombre, sin intermediarios. Puede ser un inmueble pagado completamente, una inversión bajo tu control directo, criptomonedas almacenadas en una wallet fría, fuera de exchanges, o incluso herramientas que tú controlas, que no dependan de terceros. Cuanto más poses de verdad, más libre eres. Y cuanto más dependas de intermediarios, plataformas y suscripciones, más vulnerable estás. Por eso, si quieres empezar a construir verdadera libertad financiera, el primer paso no es ganar más dinero, es entender que realmente es tuyo y que solo estás usando por un tiempo. Propiedad es poder. Control es libertad. Y si lo que tienes puede desaparecer con un clic, con un cobro, o con una caída de sistema, entonces no lo tienes. Lección 2. El banco no guarda tu dinero. Durante años se nos ha enseñado a ver al banco como el lugar más seguro para guardar nuestro dinero. Desde pequeños nos dijeron que ahorrar en el banco es lo correcto, que es la forma responsable de manejar las finanzas. Y la mayoría lo cree. Pero cuando entendemos cómo funciona realmente el sistema bancario, esa seguridad que creemos tener se transforma en una ilusión. Porque la verdad es que el banco no guarda tu dinero. Lo que hace es tomarlo, y usarlo para generar beneficios para ellos. Cuando tú depositas $1000 o 1000 euros en una cuenta bancaria, ese dinero deja de estar bajo tu control. Legalmente, le estás haciendo un préstamo al banco. Ellos no están custodiando tu dinero como si lo pusieran en una caja fuerte con tu nombre. No. Lo que hacen es anotarlo como un pasivo, una deuda que tienen contigo. Y como cualquier empresa, el banco toma ese dinero y lo pone a trabajar. ¿Y cómo lo hace? A través de un sistema llamado reserva fraccionaria. Esto significa que el banco solo está obligado a mantener una fracción mínima de tu dinero disponible en caso de que lo solicites.
El resto, lo prestan a otras personas, lo invierten, lo mueven. Por ejemplo, si depositas $1,000, el banco puede guardar apenas el 10%, es decir, $100, y usar los otros 900 para otorgar préstamos, financiar hipotecas o realizar inversiones. Esto multiplica la cantidad de dinero en circulación, porque ese mismo dinero puede pasar por múltiples manos bancarias, prestarse varias veces, generando una sensación de liquidez que en realidad no existe. Este sistema funciona, mientras todos confíen en él. Pero ¿qué pasa si un día miles de personas pierden la confianza en un banco y van a retirar su dinero al mismo tiempo? Lo que ocurre es lo que se conoce como una corrida bancaria. Y el banco no tiene cómo responder. Porque no tiene el dinero. Lo ha prestado, lo ha invertido. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo: cuando se rompe la confianza, el sistema colapsa. Los gobiernos lo saben. Por eso existen los llamados fondos de garantía de depósito. En muchos países, estos fondos aseguran una cantidad limitada, por ejemplo, hasta 100.000 euros o dólares, en caso de que un banco quiebre. Suena tranquilizador, pero pensemos en algo: ese fondo está respaldado por los otros bancos. Es decir, si un solo banco quiebra, los demás pueden cubrir la pérdida. Pero si quiebran varios bancos a la vez, como podría pasar en una crisis sistémica, ese fondo simplemente no alcanza. Y en ese caso, el dinero de los ahorradores desaparece. Esto no es una teoría. Ha ocurrido. Lo vimos en 2008, con la caída de Lehman Brothers. Lo vimos en Chipre, donde congelaron cuentas y los ciudadanos no podían acceder a sus fondos. Lo hemos visto en América Latina, donde se impusieron corralitos financieros que impidieron a la gente retirar su propio dinero. Y si ha pasado antes, puede volver a pasar. La pregunta es: ¿estás construyendo tu estabilidad financiera sobre una promesa? Porque eso es lo que representa tu cuenta bancaria. Una promesa de que el banco tendrá tu dinero cuando lo necesites. Pero no una garantía absoluta. El dinero que crees tener no está realmente allí. Es un número digital en una pantalla. Y ese número puede ser modificado, congelado, restringido o directamente eliminado si el sistema falla. Entonces, ¿cuál es la lección? Que debes dejar de ver al banco como una caja fuerte. No es un lugar donde tu dinero está esperando pacientemente a que lo uses. Es una institución privada que usa tu dinero para generar ganancias, para ellos. Tú asumes el riesgo. Ellos se quedan con los beneficios. Y no se trata de tener miedo, sino de tener claridad. Usar el banco como una herramienta está bien. Pero depender de él como si fuera un refugio seguro, es un error. Hay que diversificar. Hay que entender el riesgo real. Y sobre todo, hay que recuperar el control sobre tu dinero. Porque el dinero que no controlas tú, no es verdaderamente tuyo. Lección 3. En 3 generaciones, el dinero desaparece. Esta es una verdad incómoda que ha sido estudiada y comprobada una y otra vez. Existe un patrón que se repite en familias de todo el mundo, sin importar el país, el origen o el tamaño de la fortuna: el 70% de las riquezas familiares se pierden en la segunda generación. Y el 90% en la tercera. Es tan común que incluso existe un dicho en el mundo financiero: padre rico, hijo noble, nieto pobre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que después de una vida entera de esfuerzo, sacrificio y trabajo duro, la riqueza construida desaparezca en apenas 2 generaciones? La respuesta tiene 2 caras. La primera: el sistema está diseñado para absorber la riqueza familiar en cada paso. Cada vez que ganas dinero, pagas impuestos. Cuando lo gastas, también. Si lo inviertes y obtienes ganancias, vuelve a haber impuestos. Si decides regalarlo o donarlo, pagas. Y si mueres y dejas una herencia, también. Lo llaman impuesto a la sucesión o impuesto sobre herencias, y en algunos países es tan alto que obliga a los herederos a vender parte o toda la propiedad heredada solo para poder pagar el impuesto. Literalmente te cobran por morir. Y la segunda cara del problema es aún más grave: la falta de educación financiera en la familia. Porque una cosa es construir riqueza, y otra muy distinta es mantenerla.
Muchas veces, quien construyó la fortuna tuvo que aprender, equivocarse, adaptarse y esforzarse durante años. Pero sus hijos o nietos simplemente la reciben. No la valoran igual. No la entienden. No saben cómo funciona el sistema tributario, cómo se administra un activo, cómo se protege una inversión. Y esa ignorancia, combinada con impuestos, consumo impulsivo y malas decisiones, lleva a una consecuencia inevitable, la pérdida total del patrimonio. Entonces, ¿hay solución? Sí. Pero no se trata solo de ahorrar más o enseñarles a tus hijos a ser responsables. La solución real está en crear estructuras. Estructuras legales, financieras y estratégicas que permitan proteger la riqueza familiar más allá del tiempo y más allá de las personas. Por ejemplo, en lugar de tener tus activos a título personal, como propiedades, inversiones, acciones, criptomonedas o cuentas, puedes colocarlos dentro de una empresa. Esa empresa se convierte en el vehículo legal que posee todo el patrimonio y tú simplemente la controlas. Y cuando llegue el momento, no transfieres los activos uno por uno, transfieres el control de la empresa. Esto tiene varios beneficios. Primero, permite reducir los impuestos que se pagan al momento de heredar, ya que la transferencia se hace a través de acciones o participación en una entidad. Segundo, evita que los activos se dividan o vendan por impulso. Puedes establecer reglas claras desde el principio, que la empresa no pueda vender determinadas propiedades, que solo se distribuyan utilidades, que se reinviertan los beneficios. Tercero, te permite mantener la visión original y proteger lo que construiste, incluso cuando tú ya no estés. Y esto no es solo para multimillonarios. Cualquier persona que esté construyendo un pequeño patrimonio, aunque sea con un par de inmuebles, unas inversiones o una marca personal, puede y debería empezar a pensar en este tipo de estructuras. Porque no se trata solo de ti. Se trata de lo que dejas. De si tu esfuerzo termina contigo, o trasciende a quienes vienen después. La riqueza que no se protege, se pierde. La educación que no se transmite, se desvanece. Y el patrimonio que no se estructura, no sobrevive a los impuestos ni a la ignorancia. Por eso, entender cómo proteger lo que construyes es tan importante como saber cómo ganarlo. Lección 4. El dinero no es real. Esta afirmación puede sonar extraña al principio. ¿Cómo que el dinero no es real? Si todos los días trabajamos por dinero, lo usamos para comprar comida, pagar servicios, rentar una casa, viajar o ahorrar. ¿Cómo algo tan presente en nuestra vida puede no ser real? La clave está en entender qué es realmente el dinero en el mundo moderno. Hasta hace unas décadas, el dinero representaba algo tangible. Específicamente, representaba oro. Había una relación directa entre los billetes emitidos y la cantidad de oro que los países tenían en reserva. Esto se conocía como el patrón oro. Si tú tenías un billete de $1, podías cambiarlo por su equivalente en oro en cualquier banco central. El dinero era simplemente una representación de algo físico y limitado. Pero todo cambió en 1971. Ese año, Estados Unidos, bajo la presidencia de Nixon, rompió oficialmente el vínculo entre el dólar y el oro. A partir de ese momento, ya no era necesario tener oro para respaldar el dinero que se imprimía. Los billetes dejaron de ser valores respaldados y se convirtieron en instrumentos de confianza. Desde entonces, los bancos centrales pueden crear dinero prácticamente de la nada. Y lo hacen. Cada día. Miles de millones se imprimen o se generan digitalmente con un clic, sin ningún tipo de respaldo físico. Solo se necesita voluntad política y una máquina o un servidor. Eso significa que el dinero actual, el que usamos todos los días, no es más que una promesa. Una promesa de que ese papel, o ese número en la pantalla de tu app bancaria, tiene valor. Pero no está sustentado por nada más que la confianza de que alguien más aceptará ese dinero como válido. Y como no está limitado por ningún recurso físico como el oro, su cantidad puede aumentar infinitamente. ¿Y qué pasa cuando algo se multiplica sin límite? Pierde valor. Esto es lo que llamamos inflación. Cada vez que se imprime más dinero, el poder de compra de ese dinero disminuye.
Es por eso que hoy necesitas más billetes para comprar lo mismo que antes. Es por eso que tus ahorros pierden valor con el tiempo. El dinero no está hecho para preservar riqueza. Está diseñado para circular y para depreciarse. Y eso nos lleva a una conclusión aún más fuerte: el dinero, en realidad, es deuda. Un billete es una deuda del Banco Central contigo. El dinero que tienes en el banco es una deuda que el banco tiene contigo. Y cuando usas una tarjeta de crédito, estás usando dinero que aún no tienes, deuda que tú estás contrayendo. Todo el sistema monetario moderno está construido sobre deudas. No sobre activos, no sobre recursos, no sobre respaldo real. Y aquí viene lo peligroso: si todo es deuda, entonces todo depende de la confianza. Si la confianza se rompe, el sistema colapsa. Lo vimos en crisis económicas pasadas. Lo estamos viendo hoy con la pérdida de valor del dinero en muchos países. Y lo veremos aún más fuerte en el futuro si seguimos creyendo que guardar dinero es sinónimo de seguridad. Entonces, ¿cuál es la lección? No te confundas, el dinero es útil, sí. Es necesario para operar, para vivir, para intercambiar. Pero no es un activo real. No es un lugar seguro para preservar valor. No es estable. Y definitivamente no es una reserva de riqueza. Quien entiende esto, empieza a buscar activos que sí representen valor: bienes raíces, acciones de empresas sólidas, oro, criptomonedas descentralizadas, negocios propios. Porque cuando el dinero deja de ser real, tu mejor defensa es poseer cosas reales. Si hasta este punto todo esto te está abriendo los ojos, si sientes que estas ideas te están haciendo ver el dinero y el sistema de otra forma, entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de entender cómo funciona el juego. De abrirte los ojos. De darte herramientas reales. Porque quien no sabe cómo funciona el sistema, termina siendo parte de él, sin saberlo. Y si no quieres que eso te pase a ti, suscríbete ahora. Porque lo que viene es aún más poderoso. Vamos a seguir desarmando creencias, mostrando estrategias y revelando todo lo que nunca te contaron sobre el dinero. Activa la campanita y únete a esta comunidad que no se conforma con sobrevivir. Porque aquí, aprendemos a jugar con inteligencia. Lección 5. No vendas, ignora. Esta lección marca una diferencia brutal entre quienes simplemente generan dinero y quienes construyen riqueza de verdad. La mayoría de las personas, cuando invierten en un activo y este sube de valor, lo primero que piensan es: véndelo. La lógica es sencilla: si compraste algo en 1000 y ahora vale 3000, vendes, ganas 2000 y te sientes más rico. Pero hay un problema con eso: los impuestos. En la mayoría de los países, cuando vendes un activo y obtienes una ganancia, esa diferencia se considera ingreso. Y como ingreso, tributa. Es decir, de esos 2000 que ganaste, una parte va directamente al sistema. Dependiendo del país y del tipo de inversión, puedes llegar a pagar entre un 15% y un 35% solo por vender. Y ese es solo uno de los efectos. El otro, más silencioso, es que una vez que vendes, el activo ya no está en tus manos. Ya no puedes beneficiarte de futuras revalorizaciones, ni de sus rendimientos, ni de su estabilidad. Cambiaste un activo valioso por dinero fiat, que pierde valor con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la alternativa más inteligente? Ignorar. Ignorar significa usar un activo como colateral, como garantía, para obtener liquidez. Es decir, en lugar de vender lo que tienes, lo dejas como respaldo y pides un préstamo. El activo sigue siendo tuyo, sigue creciendo, y tú obtienes dinero para lo que necesites sin perder la inversión ni pagar impuestos por la venta. Veamos un ejemplo. Imagina que con el tiempo, tus inversiones han crecido hasta alcanzar un valor de 1.000.000 de euros. No porque lo hayas depositado de golpe, sino porque has ido acumulando, reinvirtiendo y aprovechando su crecimiento. Ahora necesitas 500.000 euros para un nuevo proyecto, una inversión o incluso para mejorar tu estilo de vida. En lugar de vender la mitad de tu cartera, lo que te obligaría a pagar impuestos por las ganancias, decides ignorarla. El banco o una institución financiera te presta los 500.000 euros con un interés razonable,
digamos del 3% anual. Ellos toman como garantía tu cartera completa de 1.000.000. Si no pagas, se quedan con ella. Pero mientras cumplas con los pagos de intereses, puedes seguir usando ese dinero como quieras, sin haber vendido nada, sin haber perdido valor, sin haber pagado impuestos por las ganancias. Y ahora viene lo más interesante, usar ese dinero para invertir en algo más rentable. Imagina que encuentras una inversión que te ofrece un rendimiento del 7% anual. Tomas esos 500.000, los colocas ahí, y generas 35.000 euros al año. Estás pagando 3% de intereses, 15.000 euros al año, pero ganando un 7%, lo que te deja una ganancia neta del 4%, 20.000 euros limpios sin haber vendido nada. Este tipo de estrategias no solo protegen tu capital, también te permiten apalancarte inteligentemente. Usas el valor de lo que ya tienes para multiplicar tu capacidad financiera. Y si lo haces bien, el crecimiento se vuelve exponencial. Ahora, ¿por qué no se habla de esto en la educación tradicional? Porque no está diseñada para que pienses como inversionista. Está diseñada para que ganes, gastes, pagues impuestos, y repitas. Pero los que manejan grandes patrimonios, los que construyen imperios financieros, no venden sus activos cada vez que necesitan dinero. Los usan como apalancamiento. Viven del flujo, no del sacrificio de su patrimonio. Ignorar no es endeudarse irresponsablemente. Es una estrategia. Y cuando se entiende bien, puede ser una de las herramientas más poderosas para escalar financieramente sin frenar tu crecimiento ni pagar más impuestos de los necesarios. No vendas tu activo más valioso solo por necesitar efectivo. Haz que trabaje para ti sin soltarlo. Esa es la mentalidad del dinero inteligente. Lección 6. La teoría de las banderas. Imagina que el mundo es un gran tablero de juego. Un mapa con cientos de países, sistemas, culturas, leyes y oportunidades distintas. Ahora imagina que tú no estás obligado a jugar desde una sola casilla. Que puedes mover tus piezas, elegir dónde vivir, dónde trabajar, dónde guardar tu dinero y dónde invertir. Eso es exactamente lo que propone la teoría de las banderas, vivir una vida sin atarte a un solo sistema. Durante generaciones nos enseñaron que todo tenía que estar centralizado. Que si naciste en un país, ahí debías vivir, trabajar, pagar impuestos, guardar tu dinero y jubilarte. Pero esa mentalidad no tiene sentido en el mundo actual, donde la información, los negocios y el capital se mueven a nivel global. La teoría de las banderas rompe con esa idea y plantea algo más inteligente: no pongas todos tus huevos en la misma canasta geográfica. La idea es plantar banderas en diferentes países para aprovechar lo mejor de cada uno. La primera bandera es la residencia fiscal, es decir, el lugar donde legalmente estás registrado para efectos de impuestos. Lo ideal es que sea un país con una carga fiscal baja o moderada, estable, que respete tus derechos y te permita vivir tranquilo. Pero no solo se trata de pagar menos impuestos, también importa la calidad de vida, la seguridad y la libertad personal. La segunda bandera es la ubicación de tu empresa. Gracias al Internet, hoy puedes tener un negocio en línea desde cualquier parte del mundo. Y eso significa que puedes registrarlo en un país diferente al que vives, aprovechando las ventajas legales, fiscales y operativas de otros territorios. Muchos emprendedores viven en América Latina pero tienen empresas en Estados Unidos, Estonia o Emiratos Árabes, por ejemplo. La tercera bandera es el lugar donde guardas tu dinero. Tus cuentas bancarias no tienen que estar en el mismo país donde vives. Puedes tener tu dinero en una jurisdicción más estable, con mejor protección financiera, más privacidad y menos riesgo de intervención estatal. Hay personas que viven en un país, pero su dinero está en Suiza, en Singapur o en cuentas digitales en el extranjero. No por evasión, sino por protección. La cuarta bandera son tus inversiones. Puedes vivir en un país, tener tu empresa en otro, tu dinero en un tercero, y aún así estar invirtiendo en otro más. Por ejemplo, alguien puede vivir en Colombia, tener una empresa en Estados Unidos, una cuenta bancaria en Suiza, y estar invirtiendo en inmuebles en Dubái. Todo eso es perfectamente legal si se estructura correctamente. Lo importante es entender que el capital no tiene fronteras, salvo que tú se las pongas.
Y si lo piensas bien, este enfoque tiene una lógica muy poderosa. Diversificación geográfica no es solo una estrategia financiera, es una estrategia de vida. Porque si algo sale mal en un país, una crisis económica, una reforma fiscal, una devaluación o incluso un cambio político radical, tú no lo pierdes todo. No estás atrapado. Puedes moverte. Puedes protegerte. Puedes seguir creciendo desde otro lugar. Esto no es una fantasía para millonarios. Hoy en día, con la tecnología, con las criptomonedas, con la digitalización de los negocios, cualquier persona puede empezar a construir una estrategia internacional paso a paso. No necesitas hacerlo todo de golpe, ni mudarte mañana. Puedes empezar creando una cuenta bancaria en el extranjero, aprendiendo sobre residencia fiscal digital, o registrando tu primer negocio en línea en una jurisdicción amigable. La teoría de las banderas no se trata de escapar del sistema, sino de usar el sistema global de forma inteligente. De entender que tú puedes elegir. Que el país donde naciste no define tus oportunidades. Que la verdadera libertad financiera no solo se basa en cuánto ganas, sino en dónde y cómo decides vivir, invertir y proteger lo tuyo. Lección 7. El dinero potencia lo que ya eres. Hay una creencia común que dice que el dinero cambia a las personas. Que alguien humilde se vuelve arrogante cuando se enriquece. Que alguien reservado se convierte en ostentoso al tener poder adquisitivo. Pero la verdad es otra. El dinero no transforma personalidades, solo amplifica lo que ya está dentro de cada quien. Piénsalo un momento. Una persona que es generosa cuando tiene poco, que comparte, que ayuda, que piensa en los demás, probablemente seguirá siendo así cuando tenga mucho. Solo que ahora tendrá más recursos para hacerlo. Su generosidad se multiplica. Puede apoyar más causas, ayudar a su familia, donar, crear oportunidades para otros. Pero no es el dinero lo que lo hace generoso. Esa semilla ya estaba ahí desde antes. Por otro lado, una persona que es egoísta cuando tiene poco, que evade pagar lo justo, que se esconde para no devolver un préstamo de 10 o 50 pesos, que siempre encuentra una excusa para no cumplir. Cuando tenga dinero simplemente tendrá más margen para actuar igual, pero en una escala mayor. Quizás ahora la deuda no sea de 10 pesos, sino de 10,000. Quizás ya no le deba a un amigo, sino a un inversionista, a un socio o a su propia familia. Pero su comportamiento seguirá siendo el mismo, solo que más evidente. Lo mismo ocurre con la ambición, con la lealtad, con la honestidad, con la humildad, con la responsabilidad. El dinero no cambia eso. Solo lo hace más visible. Más notorio. Saca a la luz lo que ya está ahí. Y por eso muchas veces, cuando alguien recibe una gran cantidad de dinero sin haber trabajado en su mentalidad, sin haber fortalecido su carácter o desarrollado su inteligencia emocional, termina peor que antes. Porque el dinero le da acceso, pero no dirección. El problema no es tener mucho o poco dinero. El problema es quién lo maneja. Porque el dinero en sí mismo no tiene moral. No es bueno ni malo. Es una herramienta. Una lupa. Un amplificador. Puede construir hospitales o financiar guerras. Puede alimentar a comunidades o alimentar adicciones. Todo depende de quién lo controla. Y esa es la verdadera lección aquí, no se trata solo de aprender a ganar dinero, se trata de transformarte en la persona que sabrá qué hacer con él cuando lo tengas. Porque si no trabajas en tu interior, tus valores, tu mentalidad, tu disciplina, tu visión, el dinero solo va a aumentar tus errores, tus vacíos y tus impulsos. Pero si trabajas en ti mientras construyes tu camino financiero, entonces cuando el dinero llegue, no te aplastará. Lo multiplicarás. Lo usarás con propósito. Y te permitirá elevarte sin perder el equilibrio. En resumen, el dinero no te cambia. Te revela. Lección 8. Compra activos, no pasivos. Esta es una de las lecciones más importantes para construir libertad financiera a largo plazo. De hecho, es uno de los principios más repetidos por empresarios, inversionistas y personas que realmente entienden cómo funciona el dinero, la diferencia entre parecer rico y serlo de verdad. Hoy en día, vivimos en una era donde la apariencia vale más que la realidad.
Las redes sociales están llenas de personas mostrando coches de lujo, relojes caros, ropa de diseñador, viajes exóticos, cenas en lugares exclusivos. Y eso crea la ilusión de que el éxito financiero se trata de gastar, de mostrar, de consumir. Pero lo que casi nadie muestra es si todo eso lo pagaron con dinero generado por activos o con su sueldo del mes. Y ahí está la gran diferencia. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Te genera ingresos. Produce rentabilidad. Puede ser una propiedad que alquilas, acciones que te pagan dividendos, un negocio rentable, una franquicia, incluso una marca personal o canal digital que te da ingresos pasivos. Los activos trabajan por ti. Crecen con el tiempo. Te generan dinero aunque no estés presente todo el día. Un pasivo, en cambio, es algo que saca dinero de tu bolsillo. Que cuesta mantener. Que se deprecia. Que te obliga a seguir generando más dinero solo para sostenerlo. Un coche de lujo es un pasivo. La ropa cara, si no es parte de tu imagen profesional, también lo es. Lo mismo ocurre con un estilo de vida excesivo financiado con deudas o con dinero que aún no tienes asegurado para el futuro. El problema es que muchas personas, en cuanto empiezan a ganar un poco más, corren a comprarse un coche nuevo, un teléfono de gama alta, a mudarse a un lugar más caro o a gastar en cosas que elevan su estilo de vida. Pero no su estabilidad financiera. Todo lo que ganan, lo gastan. Y si pierden su ingreso principal, se quedan sin nada. En cambio, los verdaderos ricos invierten primero en activos. Mientras otros están comprando lo que brilla, ellos están comprando lo que genera. No se trata de vivir en la austeridad ni de negar los placeres de la vida. Se trata de tener prioridades inteligentes. Primero construyen una base sólida de activos que les dan ingresos constantes. Y luego, con el rendimiento de esos activos, pagan su estilo de vida. Vacaciones, coches, caprichos, sí, pero financiados con flujo de dinero, no con deuda ni con salario. Y esto no solo aplica a millonarios. Cualquier persona puede aplicar este principio desde ya. ¿Vas a recibir un bono? No lo gastes todo. Invierte una parte en algo que te genere dinero. ¿Estás por comprarte algo caro solo para sentirte exitoso? Pregúntate si eso te acerca o te aleja de tener libertad financiera. Porque el verdadero lujo no es gastar, es tener la opción de no preocuparte por el dinero. Y lo mejor es que cuando construyes primero activos, tu estilo de vida mejora de forma natural, estable y progresiva. No se cae cuando pierdes tu empleo. No depende de un solo cliente. No se derrumba ante una emergencia. Porque tus activos siguen trabajando para ti. Entonces, antes de gastar en algo que solo te da estatus momentáneo, pregúntate esto. ¿Esto me va a dar dinero, o me lo va a quitar? Lección 9. El juego no es justo, pero hay que jugarlo. Esta es una de las verdades más duras y también más liberadoras que puedes aceptar sobre el dinero y el sistema en el que vivimos. Nadie elige dónde nace, ni con qué recursos, ni con qué ventajas o desventajas comienza su camino. Hay personas que nacen en familias ricas, con acceso a educación financiera, contactos, oportunidades, y otras que llegan al mundo en condiciones completamente diferentes, sin guía, sin recursos y, muchas veces, con deudas desde el primer día. Eso no es justo. Pero es real. El mundo no está diseñado para ser justo. Está diseñado para funcionar bajo un conjunto de reglas. Reglas que muchas veces favorecen a unos y castigan a otros. Reglas que benefician al que entiende cómo se mueve el dinero, cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer, y que perjudican al que solo sigue el camino tradicional sin cuestionar nada. ¿La buena noticia? Que aunque el juego no sea justo, todavía puedes jugarlo. Y ganarlo. Pero solo si te das cuenta de que no puedes quedarte afuera esperando que todo cambie por arte de magia. Porque si no lo juegas, pierdes por default. Si no aprendes cómo se mueve el dinero, otros lo moverán por ti. Si no aprendes cómo proteger tus ingresos, el sistema se encargará de diluirlos con impuestos, inflación y deudas. Si no aprendes a invertir, vas a depender de un salario que nunca será suficiente para alcanzar tus metas. La mayoría de la gente vive atrapada en ese ciclo: estudiar,
trabajar, ganar lo justo, gastar, endeudarse y repetir. No porque sean flojos o incapaces, sino porque nadie les enseñó las reglas del juego. Solo les dijeron que lo jugaran. Les dijeron que ser responsables era suficiente, que ahorrar un poco alcanzaba, que jubilarse era la meta. Pero nunca les explicaron cómo funciona realmente el dinero, ni cómo lo usan los que ya tienen libertad financiera. Por eso, si estás viendo esto, estás dando un paso enorme. Porque estás decidiendo entender las reglas en lugar de ignorarlas. Estás eligiendo educarte, cuestionar, investigar, aprender a moverte con estrategia. Y esa decisión te pone en ventaja frente a millones de personas que siguen dormidas dentro del sistema. Estudia lo que hacen los que ya están donde tú quieres llegar. Observa cómo piensan, cómo se protegen, cómo construyen activos, cómo invierten, cómo estructuran su dinero. No para copiarlo ciegamente, sino para entender qué funciona y por qué. Aprende de su experiencia. Y sobre todo, empieza a aplicar desde tu realidad. Porque no necesitas ser millonario para empezar a jugar con inteligencia. Necesitas información, mentalidad y acción. Sí, el juego está amañado. Sí, algunos empiezan con más ventaja. Pero eso no significa que tú no puedas ganar. Porque el juego no premia al que se queja, premia al que entiende las reglas y las usa a su favor. Y si has llegado hasta aquí, ya estás dentro del tablero. Ahora toca moverte con estrategia. Estas lecciones no son simples datos curiosos ni frases motivacionales vacías. Son principios que, si los entiendes y aplicas, pueden cambiar por completo tu forma de ver el dinero, el trabajo y la vida misma. El sistema en el que vivimos tiene reglas. Algunas te las dicen desde niño, como ve a la escuela, consigue un trabajo, ahorra lo que puedas, cómprate una casa. Pero las más importantes, no te las cuentan. No las enseñan en las escuelas. No aparecen en las noticias. Están ocultas, funcionando en silencio, beneficiando a quienes las conocen y afectando a quienes las ignoran. Y esas reglas se aplican todos los días, en cada transacción, en cada decisión financiera, en cada paso que das sin darte cuenta. El problema es que si no las conoces, te conviertes en una pieza del sistema en lugar de un jugador activo dentro de él. No entiendes por qué te cuesta tanto avanzar. No sabes por qué ahorras y cada vez puedes comprar menos. No comprendes por qué trabajas más que nunca, pero el dinero no alcanza. Es como estar atrapado en un juego que no diseñaste, pero que igual estás obligado a jugar. Y aquí viene la parte más dura, si no lo juegas con conciencia, pierdes por default. Porque el sistema no te va a esperar. No va a tener compasión. Y mucho menos te va a enseñar cómo ganarle. Pero tú ya no estás en la oscuridad. Ahora sabes que el dinero no es solo lo que ganas, es lo que entiendes. Que no se trata de trabajar más duro, sino más inteligente. Que no es suficiente con ahorrar, necesitas proteger, invertir y multiplicar. Que no puedes confiar ciegamente en los bancos, en las promesas, en las apariencias. Que ser rico no es tener cosas, es tener activos. Libertad. Elección. Y sí, quizá hasta hoy nadie te lo había explicado así. Tal vez creciste creyendo que eso no era para ti. Pero la verdad es que este conocimiento no es exclusivo para millonarios. Es para cualquier persona dispuesta a cuestionar, aprender y aplicar con disciplina. Es para quien está cansado de sobrevivir y está listo para empezar a prosperar. No importa tu punto de partida. No importa si vienes desde cero. Lo que importa es que no es tarde. No es tarde para despertar. No es tarde para dejar de ser esclavo del sistema y empezar a usarlo a tu favor. No es tarde para tomar el control de tus decisiones, tus ingresos, tu futuro. No es tarde para empezar a jugar con inteligencia. Y si todo esto resuena contigo, si alguna parte de ti sabe que mereces más, que puedes vivir mejor, que puedes construir algo tuyo, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Porque este no es un canal más sobre dinero. Es una comunidad de personas que piensan diferente. Que no se conforman. Que están aprendiendo a jugar el juego del sistema, pero con sus propias reglas. Activa la campanita, porque lo que viene no es entretenimiento,
es conocimiento. Y ese conocimiento puede cambiar tu vida.